Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de qué hacer si tu teléfono se carga muy lentamente o no se carga en absoluto. Aprendemos las principales razones por las que esto sucede y por supuesto qué hay que hacer para corregirlo. La razón más sencilla es que el cargador o el cable que se conecta a él no funciona bien. Para saber qué es exactamente defectuoso, es necesario cambiar los cargadores y los cables que están conectando con ellos. Ahora mismo voy a hablar de una aplicación muy útil que ayuda a encontrar problemas similares. Muestra a qué velocidad se carga y descarga su dispositivo. Por ejemplo, tomemos dos cargadores, blanco y negro. Diré inmediatamente que el cargador negro es 2 veces más potente que el blanco. Conectamos el primer cargador con 1000 mAh de potencia y miramos a qué velocidad se carga el teléfono. Esperamos un poco de tiempo y vemos que la corriente máxima de carga es de 850 mAh. Conectamos el segundo cargador. De inmediato quiero decir que el cable en este cargador es de mala calidad. Vemos cómo esto se refleja en la velocidad de carga. Vemos que la velocidad de carga es notablemente más baja, aunque debería ser mayor. Ahora cambiaremos los cables y veremos el resultado. El cálculo de la velocidad de carga y lo que vemos es un simple reemplazo del cable conduce a un aumento de la velocidad de carga del doble. De esta manera podemos entender qué problema tenemos. ¿Está en el cargador o en el cable de carga? Otra razón para cargar su dispositivo lentamente es la contaminación de los contactos del enchufe de carga. Cada enchufe tiene este tipo de contactos. En el enchufe micro USB y en el enchufe Type-S hay contactos que pueden contaminarse y que necesitan ser limpiados. El iPhone también tiene este tipo de contactos. Están en la parte inferior de este enchufe. Para limpiar los contactos necesitaremos un palillo de dientes y un poco de algodón que se debe enrollar apretadamente y humedecer con desengrasante o alcohol común. Puede ver cuánta suciedad hay en este enchufe. De la misma manera, es necesario limpiar el conector Type-S. Si el palillo no entra bien ahí, puede ajustarlo un poco. El conector de iPhone se limpia con estos movimientos en la parte superior a inferior. Puede ver cuánta suciedad hay dentro. Aunque no hay mucho de ella en la vista, puede inferir con la carga. Después de eso, conectamos el cable y comprobamos cómo se carga nuestro dispositivo. También, el problema puede estar en la punta del cable de carga. Esto se debe a que cuando tiras por el cable, se rompe el conector y el enchufe y el contacto empeora. La carga entonces aparece, entonces desaparece o se vuelve muy lenta. Si no tienes la opción de reemplazar el cable por uno nuevo, el siguiente consejo seguramente te ayudará. Es necesario tomar una herramienta especial y apretar suavemente el enchufe exactamente en el medio. Así, el contacto será mejor. Con el enchufe Type-S también se puede hacer lo mismo. Pero con el enchufe para el iPhone, ese enfoque no va a pasar, solo se puede limpiar. Comprobamos cómo se cargan nuestros dispositivos y vemos que ya ha mejorado.
Pero si eso no es suficiente, hay otro consejo. Para ello, será necesario corregir la forma del propio conector suavemente con la ayuda de una aguja especial. El micro USB es el lado más pequeño del conector que debes corregir suavemente para no dañar el conector y la carcasa del dispositivo. Doblar con una aguja el borde del conector. También es importante no dañar los contactos que están dentro. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Volvemos a encender, comprobamos y vemos que la carga se produce de forma más estable. Pero si aún no ha podido reparar su conector, hay otro consejo. Se puede resolver este problema sin cambiar el conector. Comprar un adaptador magnético especial. Una mitad de él está permanentemente en el teléfono y la otra mitad se une con la fuerza del imán. Estos adaptadores también se contaminan a veces. Suavemente con un palillo de dientes para no rascar los contactos, puedes limpiarlos. Además, si hay residuos magnéticos atascados allí, se pueden quitar con cinta adhesiva. Les conté todo lo que sabía sobre la carga lenta y cómo lidiar con ella. Espero que alguna de estas formas te ayude. Comencé con lo más simple y luego avancé hacia lo más difícil. Si tienes algunos consejos, asegúrate de compartirlos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Hay muchas cosas interesantes por venir. Hasta pronto.